Hoy escucharás 3 testimonios reales, que te helarán la sangre, relatos de encuentros imposibles, pero documentados, testigos que describen ojos abiertos en la oscuridad, llamadas desesperadas desde bosques sin salida, y confesiones de quienes jamás volvieron a dormir igual. Tres testimonios del horror, relatos que helaron la sangre. Los siguientes testimonios fueron recopilados de fuentes oficiales, informes policiales, grabaciones de emergencias y declaraciones médicas. Los nombres han sido cambiados para proteger la identidad de los involucrados, pero los hechos permanecen intactos. Advertimos que el contenido puede resultar perturbador. Testimonio 1, el último turno. Testimonio de Marcos Herrera, ex guardia de seguridad Hospital General San Martín, expediente 4891224. La lluvia golpeaba las ventanas del Hospital General San Martín con una persistencia que parecía querer advertirme de algo. Era mi primer turno nocturno en el ala oeste, la sección que había permanecido cerrada desde el incidente de contaminación de hace 3 años. Mi trabajo era simple: recorrer los pasillos cada 2 horas, verificar que las puertas estuvieran cerradas y reportar cualquier anomalía. El supervisor me había entregado las llaves con una expresión que no logré descifrar. Solo mantén todo cerrado, había dicho, evitando mi mirada, y no entres a la habitación 237. Esa puerta debe permanecer sellada sin excepciones. A las 11 de la noche comencé mi primera ronda. Los pasillos del ala oeste se extendían como túneles bajo una luz fluorescente intermitente que creaba sombras danzantes en las paredes descascaradas. El eco de mis pasos resonaba con una cadencia hipnótica que se mezclaba con el zumbido eléctrico de las lámparas. El aire tenía un olor metálico mezclado con desinfectante rancio, como si la enfermedad aún impregnara cada rincón. Las habitaciones estaban despojadas de todo equipo médico, pero conservaban las camas oxidadas y los ganchos para suero que colgaban como esqueletos metálicos. En cada puerta, etiquetas amarillentas aún mostraban nombres de pacientes que ya no importaban: González, María Sala 201, Vázquez, Pedro Sala 203. Nombres que se habían convertido en fantasmas de papel. La habitación 237 se distinguía del resto por una gruesa cadena que aseguraba la puerta y un sello oficial que advertía sobre material peligroso. A través del cristal emplomado de la ventana lateral, solo se distinguía una oscuridad absoluta que parecía absorber la poca luz del pasillo. Durante la primera semana, todo transcurrió sin incidentes. Los turnos nocturnos se volvieron rutinarios. Llegaba a las 10, hacía mis rondas, llenaba los reportes y me marchaba al amanecer. Pero la segunda semana, algo cambió. Fue durante mi ronda de la 1 de la madrugada cuando lo escuché por primera vez. Un sonido sutil, casi imperceptible, que provenía del final del pasillo. Era como el murmullo de una conversación lejana. Voces que se superponían en un susurro colectivo. Me acerqué lentamente, la linterna temblando en mi mano, pero el sonido se detenía cada vez que me aproximaba demasiado. La tercera noche, las voces fueron más claras. Pude distinguir fragmentos. Ayúdanos, no nos dejen, todavía estamos aquí. Eran voces de hombres, mujeres y niños, todas mezcladas en una letanía desesperada que parecía surgir de las mismas paredes. Revisé el historial del hospital. El ala oeste había sido cerrada después de un brote de una bacteria desconocida que había infectado a 43 pacientes. Todos habían muerto en el transcurso de una semana. Los síntomas reportados incluían delirios, alucinaciones y, en las etapas finales, un comportamiento agresivo que había requerido que varios pacientes fueran aislados en la habitación 237. La cuarta noche cambió todo. Durante mi ronda de las 3 de la madrugada, encontré la puerta de la habitación 214 abierta. Estaba seguro de haberla cerrado durante la ronda anterior. Al acercarme,
El haz de mi linterna reveló huellas húmedas en el suelo, como si alguien, con los pies descalzos, hubiera caminado por el pasillo. Seguí las huellas con el corazón martilleando en mi pecho. Las marcas se dirigían directamente hacia la habitación 237. Allí se detenían frente a la puerta encadenada, como si quien las había dejado hubiera intentado entrar pero hubiera encontrado el acceso bloqueado. Llamé inmediatamente a mi supervisor, pero no respondió. Los protocolos indicaban que debía permanecer en mi puesto hasta que llegara el turno matutino, pero algo en la atmósfera del lugar había cambiado. El aire se había vuelto más denso, cargado de una electricidad que hacía que se me erizaran los cabellos de los brazos. Decidí esperar en la estación de enfermería al final del pasillo, desde donde podía vigilar toda el ala. Encendí todas las luces disponibles y me senté frente a los monitores de seguridad. Aunque las cámaras de esa sección habían sido desconectadas después del cierre, a las 4:37 de la madrugada recuerdo la hora exacta, porque revisé mi reloj obsesivamente. Escuché el sonido que aún hoy me despierta en sudor frío. Era el chirrido inconfundible de ruedas de camilla rodando por el linóleo, pero eso era imposible. No había camillas en el ala oeste. El sonido se acercaba lentamente por el pasillo principal. Apagué las luces y me asomé cautelosamente desde la estación de enfermería. En la penumbra, iluminada únicamente por la luz de emergencia al final del corredor, pude distinguir una silueta que empujaba algo por el pasillo. Era una figura humana, pero había algo profundamente perturbador en su movimiento. Caminaba con una rigidez antinatural, como si cada paso requiriera un esfuerzo consciente. Vestía lo que parecía ser una bata de hospital, pero el color era indescifrable en la oscuridad. La figura se detuvo frente a la habitación 237. Durante varios minutos permaneció inmóvil, como si estuviera esperando algo. Luego, lentamente, giró la cabeza hacia donde yo me encontraba. Aunque estaba demasiado oscuro para distinguir rasgos faciales, supe con absoluta certeza que me había visto. Lo que siguió desafía toda lógica. La figura comenzó a caminar hacia mi posición, pero sus pasos no producían sonido alguno. Se movía como si flotara apenas sobre el suelo. Retrocedí hacia el interior de la estación, buscando desesperadamente mi teléfono para llamar a seguridad. Cuando logré encontrarlo, mis manos temblaban tanto que apenas podía marcar. Pero antes de que pudiera completar la llamada, escuché una voz que provenía del pasillo. Era clara, articulada, absolutamente humana. Marcos. Mi nombre. La voz había pronunciado mi nombre. Marcos, necesitamos ayuda. Guardé silencio, conteniendo la respiración. La voz continuó. Ahora más cerca de la entrada de la estación. Sabemos que estás ahí. Podemos oírte respirar. Podemos oír tu corazón latiendo. Era una voz masculina, de mediana edad, con un tono tranquilo que resultaba aún más aterrador que cualquier grito. Estamos atrapados, Marcos. El doctor nos dijo que era un tratamiento, pero nos mintió. Nos están manteniendo aquí. Reuní el valor suficiente para asomar la cabeza. La figura estaba ahora a menos de 5 metros de distancia. Bajo la tenue luz de emergencia, pude ver que efectivamente vestía una bata de hospital, pero estaba manchada con algo oscuro que podría haber sido sangre seca. Su rostro era cadavérico, con mejillas hundidas y ojos que brillaban con una luminosidad propia. Tú puedes ayudarnos, continuó la voz. Tú tienes las llaves. Puedes abrir la habitación 237. Podemos salir de aquí. Negué con la cabeza, aunque dudaba que pudiera verme en la oscuridad. No puedo, susurré. Está sellada por razones de seguridad. La figura se acercó un paso más. No hay nada peligroso ahí, Marcos. Solo nosotros, solo los que quedamos atrás cuando cerraron el ala. Nos olvidaron, nos dejaron encerrados. Eso es imposible, murmuré, más para convencerme a mí mismo que para responder. El hospital fue evacuado. Todos los pacientes fueron trasladados. Una risa seca y rasposa llenó el pasillo. Todos
Marcos, ¿estás seguro de eso? Entonces, como si hubiera sido una señal, comenzaron a abrirse puertas por todo el pasillo, una tras otra. Las habitaciones que había asegurado durante mi ronda se abrían con un chasquido metálico. Desde cada umbral, emergían figuras similares a la primera, hombres, mujeres, incluso niños, todos vestidos con batas de hospital manchadas, todos con esa misma mirada luminosa y cadavérica. Se reunieron en el pasillo, formando una multitud silenciosa que se extendía desde la estación de enfermería hasta la habitación 237. Todos me miraban con una intensidad que me perforaba hasta el alma. El primer hombre habló nuevamente: queremos salir, Marcos. Hemos estado aquí tanto tiempo, 3 años, 4 meses y 15 días. Contamos cada segundo. Ustedes están muertos. Logré articular, aunque mi voz sonaba extraña incluso para mí. El informe médico, la bacteria, todos murieron. ¿Muertos?, repitió la figura, y su sonrisa reveló dientes ennegrecidos. ¿Te parece que estamos muertos, Marcos? Una mujer del grupo se adelantó. Su cabello estaba despeinado y su bata tenía lo que parecían ser quemaduras. El doctor nos dijo que era un nuevo tratamiento. Nos llevó a la habitación 237. Nos inyectó algo. Nos prometió que nos curaríamos. Un niño que no podía tener más de 10 años se unió a la conversación, pero no nos curamos. Nos enfermamos más. Y cuando tratamos de salir, la puerta no se abría. Gritamos, pero nadie vino. Esperamos, dijo un anciano apoyado en un andador oxidado. Esperamos días, semanas. Algunos se rindieron, otros seguimos esperando. El primer hombre retomó las palabras, luego vinieron los hombres con trajes especiales. Sellaron la habitación, cerraron el ala, nos declararon muertos sin siquiera verificarlo. Miré fijamente a la multitud, tratando de procesar lo que escuchaba. Sus historias eran coherentes, detalladas, demasiado específicas para ser alucinaciones, pero era imposible. Los reportes médicos, los certificados de defunción, todo estaba documentado. ¿Si están vivos?, pregunté con voz temblorosa. ¿Por qué no han salido? ¿Por qué esperaron hasta ahora? El hombre sonrió con tristeza. No podemos salir solos, Marcos. Algo en el tratamiento nos cambió. Estamos vinculados a este lugar. Necesitamos que alguien desde afuera abra la habitación 237. Alguien que tenga las llaves. Miré el manojo de llaves en mi cinturón. Entre ellas estaba la llave maestra que abría todas las puertas del ala oeste, incluyendo la habitación 237, pero los protocolos eran claros. Esa habitación debía permanecer sellada. ¿Qué pasó realmente en esa habitación?, pregunté. Una sombra de dolor cruzó el rostro del hombre. El doctor estaba experimentando. La bacteria no era natural, era algo que él había creado. Nos usó como sujetos de prueba sin nuestro consentimiento. Cuando nos dimos cuenta de lo que estaba haciendo, ya era demasiado tarde. Algunos murieron rápidamente, añadió la mujer. Otros sufrimos por días, pero los que estábamos en la habitación 237, nosotros recibimos la dosis más concentrada. No morimos, pero tampoco vivimos realmente. El niño se acercó más, y pude ver que tenía marcas extrañas en el cuello, como de inyecciones múltiples. Duele, señor. Duele mucho estar atrapados. Solo queremos irnos a casa. Sentí lágrimas corriendo por mis mejillas. La compasión luchaba contra el miedo y la lógica en mi mente. Si había una posibilidad, por remota que fuera, de que estas personas hubieran estado sufriendo durante 3 años. Si los libero, dije lentamente, ¿qué garantía tengo de que no me harán daño? El anciano rió con amargura. Míranos, hijo, ¿crees que tenemos fuerza para lastimar a alguien? Solo queremos salir de aquí, solo queremos paz. Miré hacia la habitación 237. Las cadenas brillaban bajo la luz de emergencia como serpientes metálicas. El sello oficial parecía observarme con desaprobación, pero más allá de la puerta, según estos seres,
Había personas que habían sufrido una injusticia terrible. Tomé una decisión que aún hoy cuestiono. Caminé lentamente hacia la habitación 237, la multitud de figuras abriéndose paso a mí. Alrededor, sus susurros de agradecimiento llenaban el aire. Gracias, Marcos. Por fin, 3 años esperando. Con manos temblorosas, inserté la llave maestra en la cerradura que mantenía las cadenas en su lugar. El metal estaba helado, como si hubiera estado almacenado en un congelador. Las cadenas cayeron al suelo con un estruendo que resonó por todo el pasillo. Empujé la puerta hacia adentro. Lo que vi en el interior de la habitación 237 me perseguirá hasta el día de mi muerte. No había pacientes abandonados. No había víctimas de experimentos médicos. No había personas sufriendo. Había cuerpos. Decenas de cuerpos en diferentes estados de descomposición, algunos momificados por el aire seco, otros reducidos a esqueletos. Estaban esparcidos por el suelo como muñecos rotos, aún vestidos con batas de hospital que se habían fusionado con su piel en algunos casos. En las paredes, escritas con lo que parecía ser sangre seca, había palabras repetidas una y otra vez: ayuda, duele, perdón, libre. Las letras se superponían unas con otras, creando un texto indescifrable que cubría cada centímetro de superficie. En el centro de la habitación, sobre una camilla oxidada, yacía un cadáver que vestía una bata médica. Una placa de identificación aún colgaba de su cuello: Dr. Raúl Mendoza, investigación experimental. Me giré hacia las figuras que me habían guiado hasta allí, pero ya no estaban. El pasillo estaba vacío, silencioso, exactamente como había estado durante la primera semana de trabajo. Solo quedaba yo, parado frente a una habitación llena de muertos, con las llaves en mi mano y una historia que nadie creería. Llamé inmediatamente a la policía. Cuando llegaron, encontraron exactamente lo que yo había visto: los restos de 43 pacientes que, según revelaron las investigaciones posteriores, habían sido víctimas de experimentos médicos ilegales. El doctor Mendoza había estado desarrollando una bacteria modificada genéticamente como arma biológica y había usado a los pacientes del ala oeste como sujetos de prueba. Cuando los experimentos fallaron y los pacientes comenzaron a morir, Mendoza los encerró en la habitación 237 para ocultar la evidencia. Luego se suicidó ingiriendo su propia creación bacteriológica. El hospital, al descubrir el horror, había sellado el ala y falsificado los reportes, alegando que los pacientes habían sido trasladados a otras instituciones. Los familiares de las víctimas finalmente pudieron darles sepultura apropiada. El hospital fue cerrado permanentemente, y varios administradores fueron arrestados por encubrimiento. Pero yo sé la verdad. Durante 3 años, esas almas atormentadas permanecieron atrapadas en ese lugar, esperando que alguien las liberara, esperando justicia, esperando paz. A veces, en noches muy silenciosas, aún puedo escuchar sus voces agradeciéndome. Y a veces, cuando paso frente a hospitales o edificios abandonados, siento la misma sensación que experimenté en el ala oeste: la presencia de aquellos que fueron olvidados, que esperan que alguien les devuelva la dignidad que les fue arrebatada. Nunca volví a trabajar como guardia de seguridad nocturno, pero aprendí algo esa noche que cambió mi perspectiva para siempre. Los muertos no descansan cuando mueren en injusticia, y a veces, solo a veces, encuentran la manera de comunicarse con los vivos para que la verdad salga a la luz. El testimonio de Marcos Herrera llevó al descubrimiento de uno de los casos de experimentación médica ilegal más graves del país. Su declaración fue corroborada por evidencia forense y testimonios de otros empleados del hospital que habían mantenido silencio por miedo a represalias. Testimonio 2. La transmisión perdida. Testimonio de Elena Vargas, locutora de Radio Nocturna Estación KXFM 101.5. Expediente
78232024. La radio nocturna tiene sus propias reglas. Después de medianoche, cuando la mayoría de la ciudad duerme, el aire se vuelve diferente. Las ondas transportan más que música y palabras. Llevan soledad, insomnio, confesiones susurradas y secretos que solo pueden compartirse en la oscuridad. Llevaba 5 años como locutora del turno nocturno en KXFM, La Voz de la Madrugada. Mi programa, Confidencias Nocturnas, se transmitía de 1:00 a las 5 am, y me había ganado una audiencia fiel de insomnes, trabajadores del turno nocturno y almas solitarias que encontraban compañía en mi voz. La cabina de radio era mi santuario, ubicada en el 4º piso de un edificio art deco en el centro de la ciudad. Tenía grandes ventanales que ofrecían una vista panorámica de las calles vacías. Durante mis transmisiones, era el único ser humano en todo el edificio. El silencio era absoluto, interrumpido únicamente por el murmullo del aire acondicionado y el ocasional crujido de los equipos electrónicos. Mi rutina era invariable. Llegaba a las 12:30, revisaba la playlist, preparaba los comerciales y a la 1 en punto comenzaba con mi saludo característico. Buenos días, noctámbulos. Soy Elena Vargas, y esta es su cita nocturna con la realidad. Aquí, en la oscuridad, todas las historias son posibles. Las llamadas llegaban esporádicamente. Algunas noches recibía 3 o 4, otras pasaban horas sin que el teléfono sonara. Los oyentes llamaban para dedicar canciones, contar anécdotas de sus trabajos nocturnos o simplemente para escuchar una voz humana que les confirmara que no estaban solos en el mundo. La primera llamada extraña llegó un martes a las 2:17 am. El teléfono sonó con su habitual tono electrónico y cuando atendí, encontré silencio al otro lado de la línea. No era poco común. A veces las personas se arrepentían en el último momento o perdían la conexión. «Aló», dije con mi voz profesional. «Está en el aire con Elena Vargas». Silencio. Esperé unos segundos más antes de colgar, pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, escuché una respiración. Era lenta, deliberada, como si quien estuviera del otro lado estuviera haciendo un esfuerzo consciente por controlarla. «Hola», repetí. «¿Está ahí?». Una voz masculina, apenas un susurro, respondió. «Elena». Mi nombre sonó extraño en sus labios, pronunciado con una familiaridad que me puso inmediatamente en alerta. «Sí, soy Elena. ¿En qué puedo ayudarlo?». Necesito contarte algo». La voz tenía una calidad extraña, como si viniera de muy lejos o a través de una mala conexión. Había un eco sutil que no era típico de las llamadas telefónicas normales. «Por supuesto», respondí, activando el protocolo estándar para llamadas en vivo. «¿Cuál es su nombre?». «No importa mi nombre, lo que importa es lo que vi». Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. En 5 años de radio nocturna, había desarrollado un instinto para detectar llamadas problemáticas. Esta tenía todos los indicadores: la voz temblorosa, las pausas dramáticas, el contenido potencialmente perturbador. «Está bien», dije, manteniendo un tono profesional. «Cuénteme qué vio». Una pausa larga. En el fondo, pude escuchar algo que sonaba como viento, aunque era imposible determinarlo con certeza. «Estaba caminando», comenzó el hombre. «Era tarde, muy tarde, por la Avenida Central, cerca del cementerio viejo». La Avenida Central era una zona conocida por sus problemas de seguridad, especialmente durante la madrugada. No era raro que ocurrieran incidentes allí. «Vi luces», continuó, «luces que se movían entre las tumbas. No eran linternas normales, eran diferentes, azules, como electricidad, pero más frías». Mantuve silencio, permitiendo que continuara. Parte de mi trabajo era ser receptiva a las historias de los oyentes, sin importar cuán extrañas fueran. Me acerqué. Sé que no debería haberlo hecho, pero algo me atraía. Las luces bailaban entre las lápidas como si estuvieran vivas.
Su respiración se había vuelto más agitada. Entonces las vi. Las figuras. ¿Qué tipo de figuras? Personas. Pero no eran personas. Caminaban. Pero no tocaban el suelo. Flotaban apenas por encima de la hierba. Eran transparentes, pero podía ver sus rostros claramente. Una historia de fantasmas. No era la primera vez que recibía llamadas de personas que afirmaban haber visto apariciones. Generalmente las manejaba con tacto, sin desacreditar al llamante, pero tampoco validando completamente sus experiencias. ¿Qué hicieron estas figuras cuando las vio? Me miraron, todas a la vez. Se giraron hacia mí y me miraron. Y entonces empezaron a caminar hacia donde yo estaba. La voz del hombre se había vuelto más intensa, más urgente. Corrí tan rápido como pude, pero cuando llegué a mi auto y miré hacia atrás, ya no estaban. Debe haber sido una experiencia muy perturbadora, dije, usando mi voz más empática. Elena, dijo el hombre, y su tono cambió completamente. Ahora sonaba más calmado, más controlado. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? Que cuando llegué a casa y encendí la radio, ya estabas hablando de mi historia. Un frío glacial recorrió todo mi cuerpo. Perdón, dijiste exactamente lo que acabo de contarte, palabra por palabra, como si ya supieras lo que me había pasado. Eso era imposible. Esta era la primera vez que escuchaba su historia. No había hablado de cementerios ni de figuras transparentes en toda la noche. Creo que hay un malentendido, dije lentamente. Esta es la primera vez que me cuenta su historia. Una risa baja y perturbadora llenó la línea. ¿Es eso lo que crees, Elena? La línea se cortó. Me quedé sentada en la cabina, el auricular aún en mi mano, tratando de procesar lo que había acabado de ocurrir. Revisé las grabaciones de mi programa de esa noche. No había mencionado cementerios, luces azules ni figuras transparentes. La llamada había sido la primera referencia a esos temas. Continué con el programa, pero no pude quitarme la sensación de incomodidad. Puse música instrumental para cubrir mi nerviosismo y traté de concentrarme en los aspectos técnicos de la transmisión. La segunda llamada extraña llegó exactamente una semana después, a las 2:17 am, misma hora, mismo minuto. Esta vez, cuando atendí, una voz femenina habló inmediatamente. Elena, ¿me recuerdas? No reconocí la voz, pero algo en su tono me resultaba vagamente familiar. Lo siento, pero creo que me confunde con alguien más. Soy María, te llamé la semana pasada para contarte sobre mi hija. Revisé mentalmente todas las llamadas de la semana anterior. No había recibido ninguna llamada de una María hablando sobre su hija. No tengo registro de esa llamada, dije cuidadosamente. Claro que sí. Te conté cómo mi hija había desaparecido hace 5 años, cómo la había estado buscando por toda la ciudad, cómo finalmente la encontré. Un escalofrío me recorrió. ¿Dónde la encontró? En la transmisión de radio, en tu programa. Elena, escuché su voz durante tu programa de la semana pasada. Esto era imposible. Mi programa no incluía llamadas de niños desaparecidos. María, creo que está confundida. Ella me habló a través de tu radio. Me dijo que estaba bien, que había encontrado un lugar donde no tenía frío, donde no tenía hambre. Me dijo que otros niños estaban con ella. La voz de María se quebró. Me dijo que no la buscara más, que era feliz donde estaba. María, dije suavemente, ¿ha buscado ayuda profesional para lidiar con la desaparición de su hija? ¿Ayuda profesional? La voz se volvió agresiva. Elena, tú estabas ahí, tú hablaste con ella, le preguntaste cómo estaba, le dijiste que se comunicara conmigo. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que los micrófonos lo captarían. María, le aseguro que no tuve esa conversación. Entonces, ¿quién fue? Elena, ¿quién más tiene tu voz? ¿Quién más conoce los detalles de mi vida que solo tú sabes? ¿Qué detalles?
mi dirección, mi nombre completo, el nombre de mi hija, su edad cuando desapareció. Todo estaba en la transmisión de la semana pasada. La línea se cortó abruptamente. Inmediatamente revisé las grabaciones de la semana anterior. Reproduje cada minuto, cada segmento comercial, cada transición musical. No había conversación alguna con ninguna María. No había mención de niños desaparecidos. No había nada que corroborara lo que la mujer afirmaba, pero mientras revisaba las grabaciones, noté algo extraño. En varios momentos, había pequeñas interrupciones en el audio. Eran apenas perceptibles. Duraban menos de un segundo cada una, pero estaban ahí, como si hubiera pequeños vacíos en la transmisión. La tercera llamada llegó a las 2:17 am de la semana siguiente. Esta vez estaba preparada, tenía grabadoras adicionales funcionando y había informado a mi supervisor sobre las llamadas extrañas. Elena, dijo una voz de niño cuando atendí, ¿por qué no contestaste mis preguntas la semana pasada? ¿Cuáles preguntas? Sobre el hombre en mi closet. Te dije que venía todas las noches. Te dije que me susurraba cosas feas al oído. Te pregunté qué podía hacer para que se fuera. Mi sangre se heló. Jamás había recibido una llamada sobre ese tema. No recuerdo esa conversación. Si la recuerdas, me dijiste que le contara a mis papás, pero cuando se lo conté, no me creyeron. Dijeron que solo eran pesadillas. La voz del niño se volvió más aguda, más desesperada. Pero tú me dijiste que no eran pesadillas. Tú me dijiste que el hombre era real. Nunca tuve esa conversación contigo, insistí. Entonces, ¿por qué tengo tu voz grabada en mi teléfono? ¿Por qué tengo la grabación de nuestra conversación? El mundo se detuvo. ¿Qué grabación? ¿Quieres escucharla? Antes de que pudiera responder, escuché un clic, y luego una reproducción comenzó a través de la línea telefónica. Era mi voz, inconfundiblemente mi voz, manteniendo exactamente la conversación que el niño había descrito. En la grabación, yo hablaba con autoridad sobre la realidad de la experiencia del niño, le daba consejos específicos sobre cómo lidiar con el hombre en el closet, e incluso le preguntaba detalles sobre la apariencia de la figura. Era mi voz, mi estilo, mi manera de hablar, pero yo nunca había tenido esa conversación. La grabación terminó, y la voz del niño regresó. ¿Ves? Tú estabas ahí, Elena, tú me ayudaste. Eso es imposible, susurré. ¿Imposible? ¿O simplemente no lo recuerdas? La línea se cortó. Esa noche no pude continuar con el programa. Llamé a mi supervisor y alegué una emergencia médica. Salí del edificio tambaleándome, mi mente luchando por encontrar una explicación racional para lo que estaba ocurriendo. Durante los siguientes días, investigué cada aspecto técnico de nuestro equipo de transmisión. Consulté con ingenieros de audio, expertos en telecomunicaciones, incluso con psicólogos especializados en trastornos de la memoria. Nadie pudo explicar cómo era posible que existieran grabaciones de conversaciones que yo no recordaba haber tenido. La cuarta semana decidí instalar cámaras de seguridad personales en la cabina, sin autorización de la estación. Quería documentar cada segundo de mi tiempo en el aire. A las 2:17 am del martes siguiente, el teléfono sonó. Elena, dijo una voz que reconocí como la del primer hombre. Es hora de que sepas la verdad. ¿Qué verdad? Sobre las transmisiones perdidas, sobre las horas que no recuerdas, sobre lo que realmente pasa en esa cabina después de las 2 am. Miré las cámaras que había instalado. Todas funcionaban correctamente, grabando cada uno de mis movimientos. Cada noche, continuó el hombre, desde hace 6 meses, algo toma control de tu transmisión, algo que usa tu voz, tu personalidad, tu estilo, pero no eres tú. Eso es ridículo, dije, aunque mi convicción flaqueaba. ¿Has revisado las horas de transmisión de los últimos 6 meses? ¿Has notado que siempre hay exactamente 23 minutos que no puedes explicar? De 2:15 a las 2:38 am, con horror,
Me di cuenta de que tenía razón. Había notado esas lagunas, pero las había atribuido a fatiga, a los efectos hipnóticos de la rutina nocturna. Durante esos 23 minutos, continuó, recibes llamadas, muchas llamadas, hablas con personas que necesitan ayuda, les das consejos, les ofreces consuelo, pero al final de cada llamada, algo terrible sucede. ¿Qué sucede? Les das tu dirección. Un terror absoluto se apoderó de mí. Mi dirección, les dices dónde vives. Les dices cómo llegar a tu apartamento. Les dices que los estarás esperando después del programa. No podía ser cierto. Era imposible. Pero una parte de mi mente, una parte que había estado susurrando durante semanas, sabía que era verdad. ¿Quiénes son ustedes? Pregunté con voz temblorosa. Somos los que vinieron a buscarte, Elena, los que creyeron en tus palabras, los que siguieron tus instrucciones. No entiendo. Esta noche, dijo el hombre, después del programa, revisa las grabaciones de las cámaras que instalaste, pero también revisa tu apartamento. Revisa bien. La línea se cortó. El resto del programa pasó en una neblina de terror. Cada minuto se sentía como una hora. Cuando finalmente terminó mi turno a las 5:00 am, corrí hacia las grabaciones de las cámaras. Lo que vi me destrozó. En las grabaciones, había exactamente 23 minutos de cada noche de 2:15 a las 2:38 am donde yo aparecía sentada en la cabina, hablando animadamente por teléfono, pero no había audio. Era como si alguien hubiera silenciado esa porción específica de cada grabación, pero lo que más me aterrorizó fue mi expresión durante esos segmentos. No era mi expresión, mis gestos faciales, mis movimientos corporales, incluso mi postura, eran diferentes. Era como si otra persona estuviera habitando mi cuerpo. Conduje a mi apartamento con las manos temblando. Vivía en un edificio de 3 pisos en una zona relativamente segura de la ciudad. Siempre había sido cuidadosa con mi seguridad personal, especialmente trabajando en radio nocturna. Cuando llegué a mi apartamento, encontré la puerta abierta. Eso era imposible. Tenía 3 cerrojos y un sistema de seguridad. Había cerrado todo cuidadosamente antes de irme al trabajo. Entré lentamente, encendiendo cada luz a mi paso. Todo parecía normal hasta que llegué a mi habitación. En mi cama, ordenadamente dispuestas como si alguien las hubiera colocado con cuidado, había aproximadamente 20 fotografías de personas que no reconocía. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos sonriendo hacia la cámara, todos vestidos con su mejor ropa, como si posaran para un retrato familiar. En el reverso de cada fotografía, había un mensaje escrito con mi propia letra: gracias por escucharme. Elena, nos vemos pronto. Como prometiste, estoy en camino. En mi escritorio, encontré listas escritas a mano con mi caligrafía. Eran direcciones, números de teléfono, nombres completos. Al lado de cada entrada había notas detalladas sobre problemas personales, depresión severa, pérdida reciente, ideas suicidas, aislamiento social. En mi computadora, que requería contraseña para acceder, encontré un documento llamado Visitantes Nocturnos. Contenía un registro detallado de cada persona que, según el documento, había venido a mi apartamento después de escuchar mis transmisiones especiales. El documento describía cómo estas personas llegaban a mi apartamento en diferentes estados de desesperación emocional, cómo yo las recibía con calidez y comprensión, y cómo les ofrecía una solución permanente a sus problemas. La última entrada del documento estaba fechada esa misma noche: María González, madre de niña desaparecida, vendrá esta madrugada. Preparar el sótano. No tenía sótano en mi apartamento, pero cuando revisé las llaves en mi llavero, encontré una que no reconocía, una llave dorada con un número grabado, B12. B12 era el número del apartamento del sótano del edificio, un espacio de almacenamiento que, según el administrador, había estado vacío durante años. Con una mezcla de terror y determinación,
Bajé al sótano. La llave funcionó perfectamente. El apartamento B12 estaba amueblado como una segunda sala de estar. Había sillas cómodas dispuestas en círculo, una mesa con té y galletas recién servidos, y fotografías familiares colgadas en las paredes, las mismas fotografías que había encontrado en mi cama. En una mesa auxiliar había un registro de visitas. La caligrafía era la mía, pero no recordaba haber escrito ni una sola línea. El registro mostraba fechas y horas de sesiones de terapia que supuestamente había estado conduciendo durante los últimos 6 meses. Según el registro, cada noche después de mi programa de radio, recibía a personas que habían llamado durante las transmisiones perdidas. Les ofrecía terapia improvisada, las hacía sentir escuchadas y comprendidas, y luego, la última página del registro contenía una lista de nombres con fechas al lado. Reconocí algunos nombres de las fotografías. Al lado de cada fecha, había una nota: liberado del sufrimiento. En una esquina del apartamento, había una puerta que conducía a otro cuarto. Cuando la abrí, encontré lo que solo puedo describir como un santuario macabro. Había objetos personales cuidadosamente organizados en estantes, relojes, joyas, carteras, llaves de auto. Cada objeto tenía una etiqueta con un nombre y una fecha. Los nombres coincidían con los del registro de visitas. En la pared, había recortes de periódicos sobre personas desaparecidas. Todas las fechas de las desapariciones coincidían con las fechas del registro. En el centro del cuarto, había una grabadora digital. Cuando la reproduje, escuché mi propia voz manteniendo conversaciones que jamás recordé haber tenido. Conversaciones donde ofrecía a personas desesperadas una salida definitiva a sus problemas. Conversaciones donde las convencía de que desaparecer era la mejor solución para ellas y sus familias. La grabación más reciente era de la noche anterior. Era mi voz hablando con María, la mujer que había llamado sobre su hija desaparecida. En la grabación, yo le decía que su hija estaba en un lugar mejor y que ella podía reunirse con ella si seguía mis instrucciones. La grabación terminaba conmigo dándole la dirección del apartamento B12 y prometiéndole que todo su dolor desaparecería esa noche. Miré mi reloj. Eran las 6:47 am. Según la grabación, María llegaría a las 7 am. Llamé inmediatamente a la policía, pero cuando traté de explicar la situación, me di cuenta de lo absurdo que sonaba. ¿Cómo podía explicar que aparentemente había estado conduciendo sesiones de terapia ilegales en un apartamento que no recordaba haber alquilado para ayudar a personas a desaparecer permanentemente? A las 7:03 am, escuché pasos en el pasillo. Alguien bajaba las escaleras hacia el sótano. Me escondí en el santuario, dejando la puerta apenas entreabierta para poder observar. Una mujer de mediana edad entró al apartamento B12. Tenía el rostro demacrado de alguien que no había dormido en semanas, y sus ojos estaban enrojecidos por el llanto. Se sentó en una de las sillas del círculo y esperó. De vez en cuando, miraba hacia la puerta, claramente esperando que alguien llegara. Después de 10 minutos, comenzó a hablar al aire. Elena, sé que estás ahí. Sé que puedes escucharme. Su voz se quebró. Vine como me dijiste. Estoy lista para encontrar a mi hija. Estoy lista para que todo termine. Mientras la observaba, algo extraño comenzó a ocurrir. Sentí una presión en mi cabeza, como si algo tratara de empujarme hacia fuera de mi propia conciencia. Una voz que era la mía, pero no era la mía, comenzó a hablar en mi mente. Ve con ella. Dale lo que prometiste. Termina su sufrimiento. Luché contra la sensación, aferrándome a mi propia identidad. Era como si dos personas estuvieran luchando por el control de mi cuerpo y mi mente. La voz se hizo más insistente. Has estado ayudando a estas personas durante meses. ¿Por qué parar? Ahora, mira su dolor. Puedes terminarlo. Con un esfuerzo sobrehumano, logré mantener el control. En lugar de salir a encontrarme con María, saqué mi teléfono y llamé al servicio de emergencias psiquiátricas. Cuando llegaron los paramédicos,
encontraron a María en un estado de crisis emocional severa. La internaron inmediatamente para evaluación psiquiátrica. Más tarde supe que había estado lidiando con ideas suicidas desde la desaparición de su hija y que había estado buscando ayuda para reunirse con ella. La investigación policial posterior reveló que durante los últimos 6 meses, 23 personas que habían sido reportadas como desaparecidas habían llamado a KXFM en sus últimas noches de vida. Todas habían hablado con alguien que se identificaba como Elena Vargas, pero según los registros oficiales de la estación, esas llamadas nunca habían ocurrido durante mis transmisiones en vivo. Los expertos en audio determinaron que las grabaciones de las transmisiones perdidas habían sido creadas usando tecnología de síntesis de voz extremadamente avanzada. Alguien había estado usando mi voz, mi estilo y mi personalidad para atraer a personas vulnerables. El apartamento B12 había sido alquilado bajo mi nombre, con mi firma en el contrato, pero no tenía memoria alguna de haberlo hecho. Los análisis grafológicos confirmaron que era mi letra, pero los análisis psicológicos mostraron que había estado en un estado disociativo durante los últimos 6 meses. Nunca determinaron quién o qué había estado controlando mis acciones durante esos periodos de disociación. Los psiquiatras sugirieron que el estrés de trabajar solo durante las madrugadas, combinado con la naturaleza emotivamente intensa de mi trabajo, podría haber desencadenado un trastorno de personalidad múltiple, pero yo sé que había algo más, algo que había estado usando mi identidad, mi voz y mi plataforma para atraer a personas desesperadas hacia una solución final a sus problemas. Renuncié a KXFM inmediatamente. El apartamento B12 fue sellado por las autoridades, y los objetos personales fueron devueltos a las familias de las personas desaparecidas cuando fue posible. Ahora trabajo en una oficina durante el día, rodeada de gente, bajo la luz del sol. Nunca volví a trabajar en radio, y evito estar sola durante las horas nocturnas, pero a veces, en noches muy silenciosas, aún puedo sentir esa presencia tratando de regresar, una sensación de que algo que una vez habitó mi mente sigue allí, esperando el momento adecuado para retomar el control. Y a veces, cuando paso frente a aparatos de radio, escucho mi propia voz susurrando desde los altavoces, ofreciendo ayuda a almas perdidas en la oscuridad de la madrugada. El caso de Elena Vargas llevó a reformas significativas en los protocolos de seguridad para trabajadores nocturnos en medios de comunicación. Su testimonio también resultó en la identificación y rescate de varias personas que habían estado considerando desaparecer voluntariamente. Testimonio 3. El pasajero del último vagón. Testimonio de Roberto Méndez, conductor de Metrosistema de Transporte Metropolitano. Expediente 9547202 32 años conduciendo trenes en el metro de la ciudad. 32 años. Viendo la misma rutina, multitudes matutinas corriendo hacia el trabajo, estudiantes con sus mochilas llenas de sueños, turistas perdidos con mapas desplegados, trabajadores nocturnos regresando a casa con los ojos cansados. En 3 décadas, pensé que había visto todo lo que el subterráneo podía ofrecer. Me equivocaba. El incidente comenzó en diciembre, durante mi turno del último tren de la noche. La línea 7 recorre todo el centro de la ciudad, desde el distrito financiero hasta los barrios residenciales en las afueras. El último tren sale a las 1:45 am y completa su recorrido en aproximadamente 45 minutos. Es un viaje silencioso, casi fantasmal, donde los pocos pasajeros que abordan suelen ser trabajadores del turno nocturno, personal de limpieza o algún ocasional trasnochador que perdió conexiones anteriores. Esa noche específica, martes 12 de diciembre, el clima era particularmente crudo. Una llovizna persistente había estado cayendo durante horas, convirtiendo las calles en ríos negros que reflejaban las luces de neón de la ciudad. A esa hora,
Las estaciones subterráneas se vuelven catedrales vacías donde cada sonido se amplifica y cada sombra parece cobrar vida propia. Comencé mi recorrido en la estación central con solo 4 pasajeros a bordo. Todos se ubicaron en el primer vagón, como era habitual en los últimos trenes. Nadie quería aventurarse hacia los vagones traseros durante la madrugada, donde la iluminación era más tenue y la sensación de aislamiento se volvía opresiva. La primera estación, Comercio, estaba completamente vacía. Las luces fluorescentes parpadeaban ocasionalmente, creando un efecto estroboscópico que hacía que las baldosas blancas parecieran moverse. No subió ni bajó nadie. En la segunda estación, Plaza Norte, 2 de mis pasajeros descendieron, un hombre mayor con uniforme de seguridad y una mujer joven que trabajaba como enfermera en el Hospital General. Los conocía de vista después de años de viajes compartidos en la misma ruta nocturna. Continuamos hacia la tercera estación, Mercado. Mientras el tren disminuía la velocidad, activé el protocolo estándar de anuncio, próxima estación, Mercado. Estación Mercado. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, en el andén, completamente solo bajo una lámpara que funcionaba intermitentemente. Había un hombre vestido con un abrigo largo y oscuro. Tenía las manos en los bolsillos y mantenía la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, como si estuviera examinando sus zapatos. Lo que inmediatamente llamó mi atención fue su perfecta inmovilidad. No se movía en absoluto, ni siquiera el pequeño balanceo inconsciente que las personas tienen cuando esperan un tren. El tren se detuvo con el chirrido característico de los frenos sobre las vías. Las puertas se abrieron con su familiar sonido neumático. Esperé los 15 segundos reglamentarios para que los pasajeros subieran o bajaran. El hombre en el andén no se movió. Activé el anuncio de cierre de puertas, puertas cerrándose. Próxima estación, Universidad. Las puertas comenzaron a cerrarse, pero en el último segundo, el hombre levantó la cabeza y me miró directamente a través del cristal de la cabina del conductor. Incluso a esa distancia, pude ver que sus ojos tenían una cualidad extraña, como si fueran más brillantes de lo normal, casi luminosos. En el último momento posible, cuando las puertas estaban casi completamente cerradas, el hombre dio un paso hacia adelante y se deslizó al interior del tren. Fue un movimiento fluido, antinatural en su precisión, como si hubiera calculado exactamente el momento perfecto. Miré por los monitores internos para verificar en qué vagón había subido. Los vio dirigirse hacia el fondo del tren, pasando por los vagones intermedios hasta llegar al último. Se sentó en el asiento de la esquina trasera, exactamente en el punto donde las cámaras tenían un ángulo muerto. Durante las siguientes 3 estaciones Universidad, Parque Central y Residencial el tren siguió su rutina normal. Los 2 pasajeros restantes bajaron en Universidad, dejándome solo con el hombre del abrigo. Normalmente, esto no me habría preocupado. Era común que pasajeros solitarios viajaran hasta las últimas estaciones. Pero había algo perturbador en este hombre. En los 32 años que llevaba conduciendo, había desarrollado un sexto sentido para detectar problemas potenciales. Drogadictos, personas con trastornos mentales, individuos agresivos, todos tenían patrones de comportamiento reconocibles. Este hombre no encajaba en ninguna categoría conocida. A través de los monitores, podía ver apenas su silueta en él. Último vagón. Permanecía perfectamente inmóvil, en la misma posición en la que se había sentado. No leía, no miraba por la ventana, no revisaba su teléfono. Simplemente permanecía allí, como una estatua. En la estación residencial, donde normalmente el 90% de los pasajeros nocturnos descendían, esperé más tiempo del usual. Mantuve las puertas abiertas por 30 segundos en lugar de los 15 reglamentarios, esperando que el hombre bajara. No lo hizo. Las siguientes 4 estaciones Industrial, Aeropuerto, Suburbios Norte y Suburbios Este pasaron sin incidentes. El hombre permaneció en su asiento,
inmóvil como una fotografía. Era como si ni siquiera estuviera respirando. La penúltima estación era Terminal Norte, donde ocasionalmente algunos trabajadores del aeropuerto abordaban para hacer conexiones con otras líneas. El andén estaba vacío, como era típico para esa hora. Mientras el tren se detenía, algo extraño ocurrió. Las luces del vagón trasero donde estaba sentado el hombre se apagaron completamente. No fue un parpadeo o una falla gradual, simplemente se extinguieron de golpe, sumergiendo esa sección en una oscuridad absoluta. Revisé los monitores, pero las cámaras infrarrojas mostraban solo un vagón vacío. El hombre había desaparecido. Esto era imposible. Las puertas no se habían abierto aún, y no había visto ningún movimiento en los monitores. Activé el sistema de comunicación interna. Pasajero en el vagón trasero, ¿se encuentra bien? Silencio. Abrir las puertas y anuncié Terminal Norte. Última oportunidad para descender antes de la estación final. Esperé, observando atentamente todos los monitores. No había movimiento en ningún vagón. Las luces del vagón trasero seguían apagadas. Cerré las puertas y continué hacia la estación final. Fin de línea. Fin de línea era literalmente el final del recorrido. Después de esa estación, el tren entraba en los túneles de mantenimiento donde permanecía hasta el primer viaje del día siguiente. La estación era pequeña, funcional, diseñada únicamente para que los pocos pasajeros que llegaban hasta allí pudieran tomar autobuses nocturnos o taxis. Mientras nos acercábamos, las luces del vagón trasero se encendieron repentinamente. En los monitores, pude ver que el hombre había regresado a su asiento, en la misma posición exacta que había mantenido durante todo el viaje. El tren se detuvo con un suspiro neumático. Activé el anuncio final. Fin de línea. Estación terminal. Todos los pasajeros deben descender. Observé los monitores, esperando ver al hombre dirigirse hacia las puertas. No se movió. Repetí el anuncio, esta vez con más autoridad. Esta es la estación terminal. El tren sale de servicio. Todos los pasajeros deben descender inmediatamente. El hombre permaneció inmóvil. Según los protocolos, tenía que verificar físicamente que el tren estuviera vacío antes de dirigirme a los túneles de mantenimiento. Dejé la cabina del conductor y caminé por los vagones, encendiendo todas las luces a mi paso. El primer, segundo y tercer vagón estaban completamente vacíos. Los asientos de plástico azul brillaban bajo la luz fluorescente y el olor a desinfectante, mezclado con el metal de las vías, llenaba el aire reciclado del sistema de ventilación. Llegué al último vagón. Las luces estaban encendidas, pero el hombre no estaba allí. Revisé cada asiento, cada rincón, incluso los espacios de almacenamiento sobre los asientos. Completamente vacío, pero en el asiento donde había estado sentado, encontré algo que me heló la sangre. Había una mancha húmeda en el cojín de tela. No era agua, era espesa, viscosa, de un color rojizo oscuro que inmediatamente reconocí como sangre fresca. Toqué la mancha con cuidado. Estaba tibia. Inmediatamente contacté al centro de control. Control. Aquí Unidad 7. Necesito asistencia en fin de línea. Posible incidente médico en el último vagón. La respuesta fue inmediata. Recibido. Unidad 7. ¿Hay heridos que requieran atención médica? Negativo en heridos visibles, pero hay evidencia de sangrado en el vagón trasero. Solicito inspección completa antes de regresar el tren al depósito. Entendido. Enviaremos un equipo de inspección. Mantenga el tren en la estación hasta nueva orden. Durante los siguientes 20 minutos, esperé solo en la estación. Fin de línea. A esa hora, era un lugar desolado. Los pocos trabajadores nocturnos ya habían terminado sus turnos y las tiendas de conveniencia estaban cerradas. Solo quedaban las máquinas expendedoras de bebidas, que zumbaban inconscientemente en el silencio. El equipo de inspección llegó. En una unidad de mantenimiento, 2 técnicos y un supervisor de seguridad. Revisaron el vagón completo, tomaron fotografías de la mancha de sangre y recolectaron muestras.
¿Viste dónde bajó el pasajero?, me preguntó el supervisor. Esa es la parte extraña, respondí. Nunca lo sexta bajar. Un momento estaba ahí. Al siguiente había desaparecido. Los técnicos intercambiaron miradas. ¿Revisaste los túneles de emergencia? En cada estación había túneles de servicio que conectaban con el sistema principal, pero estaban asegurados con alarmas. Si alguien los hubiera usado, habríamos recibido alertas automáticas. No se activaron alarmas, confirmó uno de los técnicos después de revisar su equipo portátil. Después de una hora de inspección, no encontraron evidencia de cómo el pasajero había salido del tren. La mancha de sangre fue etiquetada para análisis y me autorizaron a llevar el tren al depósito. Mientras conducía por los túneles oscuros hacia el área de mantenimiento, no pude quitarme la sensación de que algo me observaba desde el último vagón. Cada vez que miraba los monitores, el vagón aparecía vacío, pero la sensación persistía. La segunda vez que vi al hombre fue exactamente una semana después. Misma ruta, mismo horario, misma estación. Estación Mercado, las 2:17 am. Ahí estaba, parado bajo la misma lámpara intermitente, en la misma posición exacta. Abrigo largo, manos en los bolsillos, cabeza inclinada hacia abajo. Esta vez estaba preparado. Había informado del incidente previo a mis supervisores y llevaba una radio de comunicación adicional. También había solicitado que las cámaras del último vagón fueran revisadas y calibradas. El hombre esperó hasta el último segundo para subir al tren, exactamente como la semana anterior. Se dirigió al último vagón y tomó el mismo asiento. Durante todo el recorrido, mantuve comunicación constante con el centro de control, reportando cada movimiento. Control. El sujeto permanece en el asiento 47A del último vagón, sin movimientos anómalos hasta ahora, pero en la estación terminal norte, las luces del último vagón se apagaron nuevamente, y nuevamente, cuando llegamos a fin de línea, el hombre había desaparecido, dejando solo otra mancha de sangre fresca en el mismo asiento. Esta vez, el equipo de inspección llegó en menos de 10 minutos. Habían estado esperando mi llamada. Trajeron equipo más sofisticado, lámparas ultravioletas, detectores de rastros químicos, incluso un perro entrenado para rastreo. No encontraron nada, ningún rastro de cómo el hombre había salido del tren, ninguna evidencia de su presencia más allá de la sangre en el asiento. Los análisis de laboratorio de la sangre de ambos incidentes mostraron resultados inquietantes. Era sangre humana, tipo O negativo, pero tenía propiedades que los técnicos no podían explicar. La temperatura era ligeramente más baja que la sangre normal, y había compuestos químicos que no correspondían a ningún patrón conocido. La tercera semana, decidí tomar medidas más drásticas. Contraté a un detective privado para que esperara en la estación Mercado y siguiera al hombre cuando subiera al tren. También instalé una cámara personal en el último vagón, sin autorización oficial. El detective, un ex policía llamado Carlos Ruiz, se posicionó en el andén de la estación Mercado a las 2:00 am. Le había dado una descripción detallada del hombre y fotografías tomadas de las cámaras de seguridad del tren. A las 2:17 am, reportó por radio: Roberto, no hay nadie en el andén, está completamente vacío. Pero cuando el tren llegó a la estación, ahí estaba el hombre, parado en su lugar habitual bajo la lámpara intermitente. Le pregunté a Carlos por radio: ¿puedes verlo? Abrigo largo, parado bajo la lámpara. Negativo, el andén está vacío. No hay nadie esperando el tren. Esto era imposible. Podía ver claramente al hombre a través del cristal frontal del tren. Estaba a menos de 20 metros de distancia, bajo una luz directa. El hombre subió al tren como las veces anteriores, pero según Carlos, las puertas se habían abierto y cerrado sin que nadie abordara. Durante el viaje, revisé constantemente. Mi cámara personal mostraba al hombre sentado en el asiento 47A
inmóvil como una estatua, pero cuando contacté al centro de control para confirmar, me dijeron que las cámaras oficiales no detectaban ningún pasajero en el tren. Control, tengo un pasajero en el último vagón. ¿Pueden confirmarlo en sus monitores? Negativo. Unidad 7. Todos los vagones aparecen vacíos en nuestros sistemas. Miré mi cámara personal. El hombre seguía ahí, claramente visible. En Terminal Norte, las luces se apagaron como en las ocasiones anteriores, pero esta vez, mi cámara personal siguió funcionando gracias a su sistema de visión nocturna. Lo que vi me destrozó cualquier noción de realidad que me quedara. Cuando las luces se apagaron, el hombre no desapareció. En cambio, comenzó a cambiar. Su forma se volvió menos sólida, más translúcida. Su abrigo parecía fusionarse con la oscuridad circundante, y su rostro se transformó en algo que no era completamente humano. Los ojos se volvieron completamente negros, como pozos sin fondo. Su boca se abrió en una sonrisa que era demasiado amplia, revelando dientes que parecían más largos y afilados de lo normal. Sus manos, que había mantenido en los bolsillos durante todo el viaje, ahora eran visibles, y tenían dedos excesivamente largos que terminaban en uñas negras como garras. Se levantó del asiento y comenzó a caminar por el vagón, pero sus pies no tocaban el suelo. Flotaba apenas unos centímetros por encima del piso, moviéndose con una gracia que desafiaba la gravedad. Se acercó a mi cámara y se detuvo frente a ella. Miró directamente al lente, como si supiera que yo estaba observando. Su sonrisa se amplió aún más, y levantó una de sus manos alargadas hacia la cámara. La imagen se cortó. Cuando llegamos a fin de línea, el último vagón estaba vacío, como siempre, pero esta vez, no había mancha de sangre en el asiento. 47. En cambio, grabada en el metal del respaldo del asiento, había una serie de marcas que parecían haber sido hechas con garras. Las marcas formaban palabras: próxima semana, Roberto. Inmediatamente renuncié a mi trabajo. Después de 32 años de servicio, presenté mi renuncia sin explicaciones detalladas. Les dije a mis supervisores que tenía problemas de salud que me impedían continuar con los turnos nocturnos, pero no pude escapar tan fácilmente. Una semana después de mi renuncia, mientras estaba en mi apartamento viendo televisión, escuché un sonido familiar, el chirrido distintivo de frenos de tren. Eso era imposible. Vivía en el 5º piso de un edificio residencial, a kilómetros de cualquier vía de tren. El sonido se repetía cada pocos minutos, siempre a la misma hora, las 2:17 am. La segunda noche, el sonido fue más fuerte. Era como si un tren estuviera pasando directamente debajo de mi edificio. La tercera noche, miré por la ventana cuando escuché los frenos. En la calle, bajo las luces de los postes, pude ver las vías del metro extendiéndose por el asfalto. Era como si las vías se hubieran materializado sobre la superficie de la calle, y sobre esas vías imposibles, venía un tren. Era exactamente la Unidad 7, el tren que había conducido durante años, pero se veía diferente. Las ventanas brillaban, con una luz que no era eléctrica, una luminosidad azul verdosa que pulsaba como un corazón, y a través de esas ventanas, pude ver siluetas que se movían en el interior. El tren se detuvo frente a mi edificio. Las puertas se abrieron. En el último vagón, pude ver al hombre del abrigo, pero ahora no estaba solo. Había otros pasajeros, decenas de ellos, todos con la misma apariencia translúcida y los mismos ojos negros sin fondo. El hombre del abrigo se acercó a la puerta abierta y miró hacia mi ventana. Levantó una mano y me hizo un gesto, invitándome a bajar. Cerré las cortinas y me alejé de la ventana, pero podía sentir sus ojos atravesando las paredes, fijos en mí. Esta rutina continuó durante una semana. Cada noche a las 2:17 am, el tren imposible aparecía frente a mi edificio. Cada noche, los pasajeros espectrales me observaban desde las ventanas. Cada noche,
El hombre del abrigo me hacía el mismo gesto de invitación. Finalmente, ya no pude soportarlo más. Había perdido el sueño, apenas comía, y estaba al borde de un colapso nervioso. Decidí que tenía que enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo. La séptima noche, cuando escuché los frenos a las 2:17 am, bajé a la calle. El tren estaba esperando, exactamente como había aparecido en mis visiones desde la ventana. Las vías se extendían imposiblemente sobre el asfalto, brillando con la misma luz azul verdosa que emanaba del tren. Caminé lentamente hacia el último vagón. Con cada paso, sentía que me alejaba de la realidad tal como la conocía y me adentraba en algo completamente diferente. El hombre del abrigo me esperaba en la puerta abierta. De cerca, su transformación era aún más perturbadora. Su rostro era una amalgama de rasgos humanos y algo más antiguo, más primitivo. Cuando habló, su voz sonó como el eco de múltiples personas hablando al unísono. Roberto, dijo, has sido un conductor excelente durante 32 años. Ahora es tiempo de que conduzcas una ruta diferente. Miré hacia el interior del vagón. Los otros pasajeros, si es que podían llamarse pasajeros, me observaban con una mezcla de curiosidad y reconocimiento. Algunos llevaban ropas de diferentes épocas, como si hubieran estado viajando durante décadas o incluso siglos. ¿Qué son ustedes?, pregunté. Somos los que nunca llegaron a su destino, respondió el hombre, los que se perdieron en los túneles entre la vida y la muerte. Y tú, Roberto, has sido nuestro conductor durante más tiempo del que imaginas. No entiendo. Cada noche, durante los últimos 5 años, nos has llevado desde la estación Mercado hasta fin de línea, pero fin de línea no es realmente el final del recorrido para nosotros. Es solo una parada en un viaje mucho más largo. Miré a los otros pasajeros. Había hombres, mujeres, niños, ancianos. Todos tenían la misma expresión de resignación tranquila, como si hubieran aceptado hace mucho tiempo su situación. ¿Los 5 años?, pregunté, pero solo los he visto las últimas 3 semanas. El hombre sonrió con tristeza. Solo comenzaste a vernos conscientemente las últimas 3 semanas, pero hemos estado viajando contigo mucho más tiempo. Somos los que murieron en accidentes de metro, los que se suicidaron lanzándose a las vías, los que simplemente desaparecieron en los túneles y nunca fueron encontrados. Una mujer del grupo se acercó. Tenía heridas visibles en la cabeza, como si hubiera sufrido un trauma severo. Mi tren descarriló en 1987, dijo con voz suave. He estado esperando llegar a casa desde entonces. Un niño que no podía tener más de 8 años añadió, me perdí en los túneles cuando tenía 6 años. Mis papás aún me están buscando. Uno tras otro, los pasajeros comenzaron a contarme sus historias. Todas eran tragedias relacionadas con el sistema de metro, accidentes, suicidios, desapariciones inexplicables, y todos habían estado viajando en mi tren, noche tras noche, buscando una manera de llegar a su destino final. ¿Por qué ahora puedo verlos?, pregunté. Porque tu tiempo como conductor en el mundo de los vivos ha terminado, dijo el hombre del abrigo. Es hora de que te unas a nosotros como pasajero. Fue entonces cuando me di cuenta de la verdad. Las últimas 3 semanas, desde la primera vez que vi al hombre en la estación Mercado, no habían sido reales. Había muerto en un accidente de tren ese primer martes por la noche, pero mi mente había creado una realidad alternativa donde seguía trabajando, donde había renunciado, donde había escapado a mi apartamento. Todo había sido una ilusión. Mi conciencia luchando por aceptar mi nueva condición. ¿Cómo morí?, pregunté, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. Ataque cardíaco, dijo el hombre gentilmente, en la cabina del conductor, exactamente a las 2:17 am, mientras el tren se acercaba a la estación Mercado. Tu último pensamiento fue preocuparte por los pasajeros. Todo tenía sentido ahora, por eso nadie más podía ver al hombre del abrigo.
Por eso las cámaras oficiales no detectaban a los pasajeros. Por eso había podido acceder a áreas del metro que debían estar seguras. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora subes al tren, dijo el hombre. Te conviertes en pasajero en lugar de conductor, y eventualmente, cuando llegue tu momento, encontrarás tu camino al destino final. Miré hacia el interior del tren. Ya no me parecía aterrador. Los pasajeros me sonreían con comprensión, como si hubieran pasado por la misma realización que yo acababa de tener. Subí al tren. El vagón era más amplio de lo que recordaba, y los asientos eran más cómodos. Me senté en el asiento 47. El mismo donde había visto al hombre del abrigo durante las 3 semanas de mi transición. Las puertas se cerraron y el tren comenzó a moverse, pero no siguió las vías familiares hacia Terminal Norte. En cambio, se dirigió hacia túneles que nunca había visto, que se extendían hacia una oscuridad que gradualmente se volvía menos intimidante y más acogedora. Mientras viajábamos, otros pasajeros compartieron sus historias conmigo. Algunos habían estado en el tren durante décadas, esperando el momento adecuado para continuar. Otros eran relativamente nuevos, como yo. ¿Cuándo sabremos que es hora de bajar?, pregunté. Una anciana que había muerto en un accidente de metro en 1962 me sonrió. Lo sabrás cuando hayas hecho las paces con tu muerte, cuando hayas dejado ir todas las ataduras con tu vida anterior. La estación correcta aparecerá. El tren continuó su viaje por túneles que parecían existir, fuera del tiempo y el espacio. A veces, cuando miraba por las ventanas, podía ver escenas de mi vida pasada, mi primer día como conductor de metro, mi boda, el nacimiento de mis hijos, momentos de alegría y tristeza que habían definido mis 32 años en el trabajo. Y lentamente, día a día, aunque el tiempo funcionaba de manera diferente en ese lugar, comencé a sentir paz. Las preocupaciones sobre mi familia, sobre mis responsabilidades pendientes, sobre los planes que nunca podría cumplir, gradualmente se desvanecieron. No sé cuánto tiempo estuve viajando en ese tren. Podría haber sido semanas, meses, o incluso años, pero finalmente, un día, el tren se detuvo en una estación que irradiaba una luz cálida y dorada. «Esta es tu parada, Roberto», dijo el hombre del abrigo, que ahora se veía menos aterrador y más como el conductor espiritual que realmente era. Miré por la ventana hacia el andén. Había figuras esperándome allí, personas que reconocí inmediatamente, mis padres, que habían muerto años antes, compañeros de trabajo que habían fallecido durante mi carrera, incluso algunos pasajeros regulares que había conocido a lo largo de los años. Me levanté de mi asiento y caminé hacia la puerta. Antes de bajar, me giré hacia los pasajeros que permanecían en el tren. «¿Qué les pasa a ustedes ahora? Continuamos viajando», dijo la mujer que había muerto en 1987, «hasta que lleguemos a nuestras propias estaciones». «¿Y el tren?», el hombre del abrigo sonrió. «El tren nunca deja de funcionar, Roberto. Siempre hay alguien que necesita hacer este viaje, y siempre habrá conductores dispuestos a ayudar». Bajé del tren y caminé hacia las figuras que me esperaban en el andén. Mientras me alejaba, escuché el familiar sonido de las puertas cerrándose y el tren reanudando su viaje. Mi testimonio termina aquí porque este es el momento donde mi experiencia con Zeus termina, pero sé, con una certeza absoluta, que el tren sigue funcionando, que hay otros conductores como yo que eventualmente verán al hombre del abrigo esperando en la estación Mercado a las 2:17 am, y cuando llegue su momento, ellos también subirán al último vagón para hacer el viaje final. Mi cuerpo fue encontrado en la cabina del conductor de la unidad 7 exactamente como el hombre del abrigo había descrito, víctima de un ataque cardíaco a las 2:17 am mientras se acercaba a la estación Mercado. Los médicos determinaron que la muerte había sido instantánea e indolora, pero los conductores que tomaron mi lugar reportan que a veces, durante los turnos nocturnos,
pueden ver una figura familiar en el último vagón, un hombre mayor con uniforme de conductor que los saluda amistosamente antes de desvanecerse en el aire. No soy el único. El sistema de metro tiene una larga historia de avistamientos de empleados fallecidos que aparentemente continúan cumpliendo con sus deberes. Después de la muerte, somos los guardianes de los viajeros nocturnos, tanto vivos como muertos. Y si alguna vez te encuentras en el último tren de la noche y sientes una presencia reconfortante a tu alrededor, puede que seamos nosotros, asegurándonos de que llegues a casa de manera segura. El tren nocturno nunca deja de funcionar, y nosotros nunca dejamos de cuidar a quienes lo necesitan. Epílogo. La verdad detrás de los testimonios. Los 3 testimonios presentados fueron recopilados a través de diferentes medios, grabaciones oficiales, declaraciones escritas y transcripciones psiquiátricas, aunque los nombres y algunos detalles específicos han sido alterados para proteger la privacidad. Los eventos centrales de cada relato han sido verificados a través de reportes policiales, registros médicos y evidencia forense. El caso del Hospital General San Martín llevó a una investigación federal que descubrió una red de experimentación médica ilegal que se extendía a varios hospitales del país. Las víctimas finalmente recibieron justicia, y sus familias pudieron encontrar algo de paz. El incidente de la estación KXFM resultó en nuevos protocolos de seguridad para trabajadores nocturnos en medios de comunicación, incluyendo supervisión médica regular y sistemas de respaldo para emergencias psicológicas. La tragedia en el sistema de metro llevó a mejoras significativas en los procedimientos de seguridad para conductores, incluyendo monitoreo de salud en tiempo real y protocolos de emergencia médica en túneles subterráneos. Pero más allá de las mejoras técnicas y legales, estos testimonios nos recuerdan una verdad inquietante: la línea entre la vida y la muerte, entre la realidad y lo que existe más allá de nuestra comprensión, es mucho más delgada de lo que preferimos admitir. Hay fuerzas en nuestro mundo que operan en los márgenes de la experiencia humana normal, en hospitales silenciosos después de medianoche, en cabinas de radio donde las voces se propagan por ondas invisibles, en túneles subterráneos donde los vivos y los muertos a veces comparten el mismo espacio. Estos testimonios no buscan convencer a los escépticos ni validar a los creyentes. Simplemente presentan experiencias humanas que desafían nuestras asunciones sobre la naturaleza de la realidad. La próxima vez que te encuentres solo en un lugar donde las sombras parecen más profundas de lo normal, donde los sonidos familiares toman tonos extraños, donde sientes la presencia de algo que no puedes explicar, recuerda estos testimonios. Recuerda que hay personas normales, trabajadores comunes, individuos escépticos y racionales que han encontrado grietas en la realidad que todos damos por sentada. Y si alguna vez tienes tu propia experiencia inexplicable, si te conviertes en testigo de algo que desafía toda lógica, considera compartir tu historia, porque en algún lugar, en la oscuridad de la noche, otros como tú están esperando confirmación de que no están solos en su experiencia del imposible. Los testimonios continúan llegando, las historias nunca terminan, y la verdad, por más perturbadora que sea, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Fin.